Muy bien, gracias, Erwin. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, les da una cordial bienvenida a nuestra ya tradicional serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia la doctora Leonor Cortés Palacios, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, adscrita a la Facultad de Zootecnia y Ecología. La doctora es ingeniero químico ella obtuvo su licenciatura en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, asimismo una maestría en el 2004 y un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental en el 2002 en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP. Ha participado en proyectos de estudios de la contaminación del aire con modelos meteorológicos y dispersión como los modelos MM5 y MCCM. Actualmente colabora en proyectos de remediación de suelo y de tratamiento de agua para desechos mineros abandonados, aprovechando residuos orgánicos y materiales cerámico natural como zeolita. Además, coordina junto con el Instituto Tecnológico de Parral un proyecto de estrategias de remediación de contaminación por jales mineros abandonados que, entre otros puntos, cuenta con el estudio de un proceso de fitoestabilización con 8 especies vegetales nativas y propias de zonas áridas y semiáridas de Chihuahua. La doctora es miembro de la Sociedad Científica Mexicana en Ecología y miembro fundador de la Red de Educadores Ambientales AWI Formadores Ambientales AC. Y bueno, sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida, doctora. Ya sabe que está en su casa y es un gusto siempre contar con su participación con esta conferencia titulada Remoción de contaminantes en suelo de minas abandonadas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los asistentes. Pues es un gusto para mí estar aquí y platicarles sobre el avance del proyecto de remediación, que es el que acabas de comentar. Aquí están mis datos por si algo se ofrece. Y voy a empezar. Durante la presentación vamos a ver rápidamente estos puntos. Parecen varios, pero es muy rápido. Vamos a ver los conceptos rápidos de remediación ambiental en el enfoque del uso de materiales. Después vamos a platicar un poquito de lo que es la fitorremediación ya en sí y los avances del proyecto que estamos ahorita teniendo, porque el proyecto pues se cerró, se levantamos experimento de esta parte. Ahorita les voy a platicar todo lo que tiene que ver este proyecto, pero bueno, al menos esta parte de fitorremediación se levantó en diciembre del año pasado. Y bueno, vamos a ver los resultados de la comparación entre lo que es la fitoacumulación y la fitoestabilización. Lo que buscamos nosotros es justo fitoestabilización. Y vamos a ver también, pues eso, ¿no? Los avances del proyecto. Y vamos a empezar un poquito con lo que es remediación ambiental. A mí me gusta mucho este libro, se lo recomiendo ampliamente, Ecología Industrial de Manahan. Y bueno, tradicionalmente, ¿cómo se tenían las actividades antropogénicas? Bueno, pues las actividades antropogénicas sabemos que son una serie de cosas que hacemos para nuestro bienestar y nuestra comodidad, ¿cierto? Pero esas pueden generar emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales y también generar residuos. Si nosotros ignoramos cómo hacemos estas actividades, podemos tener graves problemas. Ahí fue cuando empezó lo que es la remediación, ¿no? Es una intervención extra completamente fuera de lo que es el sistema, cualquier sistema del que se trate, puede ser una mina, como en este caso, o puede ser una industria, no sé, de celulosa, puede ser cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces, bueno, es una intervención extra completamente y con costo extra, etcétera, y puede enfocarse a lo que son las emisiones al aire, las descargas de aguas residuales o la generación de residuos, que en este caso nos tiene aquí los residuos peligrosos, ¿no? Que se puedan generar. Y bueno, el enfoque hacia lo que ya estamos yendo, ahora sí que en conjunto, en este enfoque más sostenible, es de que se cierre ese loop, ¿no? Que se cierre ese uso de materiales y se evite al mínimo, ¿verdad? Lo que es esta generación de contaminantes hacia el medio ambiente. Entonces, por eso no tengo más que
comentarles rápidamente lo que es este enfoque de uso de materiales. Esto viene de lo que es el estudio del análisis del ciclo de vida de los materiales. Podemos tener tres enfoques, que es el abierto, el semicerrado y el completamente cerrado. El abierto es el tradicional, el que conocemos todos nosotros, que usamos materias primas así como que si no nos importara y pensáramos que son completamente inagotables, ¿no? O que no hay absolutamente nada, ¿no? Que nos impida seguir explotando esas materias primas. Y bueno, esas materias primas se utilizan en los sistemas y procesos industriales y esos pues genera lo que es el propósito, ¿verdad? Y, pero también tiene un montón de residuos que se producen, ¿verdad? Residuos que pueden ser peligrosos o no peligrosos o de manejo especial, descargas al aire, generación de aguas residuales. Vamos a ver el sistema semicerrado. El sistema semicerrado ya nos cae el 20 de que la materia prima no es inagotable y entonces tenemos un poco de materia prima que es muy fija, pero todavía no nos cae el 20 en la energía y seguimos utilizándola sin ninguna medida, ¿no? Y bueno, pues tenemos más o menos un flujo intenso en lo que es los materiales adentro del proceso y eso genera residuos, sí se genera residuos, pero muy limitados, aparte de pues lo que es el propósito, ¿no? Ya sea si es un producto o un servicio, lo que se busca. Y finalmente tenemos el enfoque de economía circular, bueno, que en realidad este es el enfoque de uso cerrado, ¿verdad? O el ciclo de vida cerrado de los materiales, donde solamente se necesita una cantidad fija de materia prima y esa es la que se va a estar recirculando, reciclando en el proceso intensamente, de forma intensa. Y el uso de energía ya es eficiente, incluso se impulsa lo que es el uso de energía en un enfoque más sostenible, ¿no? Y bueno, la generación de residuos es mínima o casi inexistente, de tal forma que el propósito o el fin que se genera en esa actividad antropogénica es posible de que cuando ya no se utilice se vuelva a reinsertar en el proceso. Bueno, esto es la base de lo que es un montón de enfoques bien interesantes como simbiosis industrial, enfoque cero residuos y lo que ahora se está impulsando muy fuerte en la economía europea, bueno, en la Unión Europea, lo que es la economía circular. Y bueno, todo esto para qué? Obviamente que es para reducir esa generación de contaminantes, ¿no? Y obviamente también reducir su transporte y movilidad, que ya está más que comprobada, ¿verdad? Por un montón de investigaciones. Aquí cito una reciente, ¿verdad? De lo que es mercurio en suelo y que va avanzando, ¿verdad? Esa concentración de mercurio no solamente en suelo, en agua, en aire, sino que también llega a lo que son las especies de interés, pues interés alimentario, ¿no? Y bueno, con esto, todas estas técnicas de remediación, obviamente que no quisiéramos llegar a la remediación, ¿no? Que quisiéramos ya que todos nuestros procesos estuvieran en este enfoque de economía circular, donde ya no tenemos residuos, etcétera. Pero el cambio no va a ser inmediato, vamos a tener un delay, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo en el que nos tenemos que adaptar. Entonces, para eso nosotros usamos lo que son las tecnologías o pues sí, las tecnologías de remediación. Una de ellas muy usada y muy difundida es lo que es la fitorremediación, que básicamente es el uso de especies vegetales que sean propias de la zona de estudio y que se utilicen para absorber, eliminar, acumular, volatilizar, estabilizar o incluso bajar la toxicidad de ciertas especies químicas, que puede estar aplicada a lo que son metales pesados, metales radiactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Y bueno, estas estrategias de remediación, que son de fitorremediación justo, se pueden clasificar de un montón de formas. Tenemos lo que es la fitovolatilización, la fitoacumulación, la fitodegradación, la fitoestimulación y la fitoestabilización. Son muy interesantes todas y todas tienen un propósito muy particular, pero esto va a depender del sitio de estudio, qué tan complejo es pues eso que estamos estudiando en ese momento, las observaciones que hayan al momento, si se tiene o no presupuesto, entonces hay que también pedir presupuesto, hay que diseñar todas estas estrategias. Generalmente todo este proceso no es lineal, es completamente cíclico, ¿verdad? Y se tiene que estar pues haciendo prueba y error de muchas pruebas, incluso preliminares. Pero es muy interesante que ya incluso en México se haya tomado conciencia, ¿no? De esta existencia de estos sitios de emergencia ambiental,
como los jales mineros abandonados, que son estos sitios completamente olvidados que se generaron en minas muy, muy viejas, ¿no? Y que ya ahí se quedaron, ¿no? Y bueno, este webinario fue justo en abril de este año, donde CONACYT justo hace ese resumen, ¿no? De esos proyectos que estudiaron esos sitios de emergencia ambiental. Y bueno, estas estrategias generalmente se enfocan a lo que es suelo, aire y agua. Y bueno, con esto doy la introducción hacia el proyecto, que es, este es el título del proyecto. Básicamente lo que hace es diseñar y evaluar, busca diseñar y evaluar estrategias para remediar, ¿verdad? Y no solamente suelo, también vemos agua y vemos aire. Son 3 instituciones y está el CIMAP, el Tecnológico de Parral y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estos son los representantes de cada una de las instituciones y como les comento, pues nos enfocamos en las 3 matrices. Y con esto les quiero presentar un video. Voy a detener mi pantalla y voy a compartirles el video. Y les voy a pedir de favor que me digan si se escucha bien. Video. Bien. En nuestro tiempo actual es casi imposible. ¿Se escucha? Sí, doctora. En nuestro tiempo actual es casi imposible imaginarnos sin los avances tecnológicos que nos sorprenden día a día. Desde microprocesadores, drones, robots, computadoras y dispositivos portátiles como celulares y tablets, tecnologías que nos permiten soñar despiertos. Todos estos productos requieren del desarrollo de nuevos materiales para su fabricación. Estos a su vez se apoyan en los minerales que se extraen por toneladas diariamente de nuestro planeta. Así, la minería representa una de las principales actividades económicas del país. Se presenta tanto en explotación a cielo abierto como de manera subterránea. La extracción minera representa una de las principales fuentes de ingreso del estado de Chihuahua. Esto se ve reflejado en la posición que ocupa el estado en la extracción de metales y minerales. Como parte del proceso de la extracción y aprovechamiento del mineral, se generan residuos que se van recolectando y almacenando en lugares denominados presas de jales. Al cerrar las operaciones de la mina, se comienza la etapa de abandono, que consiste en realizar medidas de remediación y mitigación. Sin embargo, en el país se tienen varias presas de jales abandonadas o pasivos ambientales mineros abandonados, que son el resultado de actividades mineras que datan desde la época de la colonia, y de las cuales ya no existe un responsable de los jales, y resulta complicado que alguien se encargue de los mismos. Uno de los lugares que presenta varias presas de jales abandonados es la ciudad de Parral, Chihuahua. Su presencia provoca una dispersión de partículas en el entorno urbano, sobre todo en los meses previos a las lluvias, en los cuales se presentan varios días con vientos considerables. Además, estas partículas presentan contaminantes metálicos asociados a las tecnologías de extracción de hace 50 o 100 años y que no eran tan eficientes como las utilizadas actualmente. Los riesgos para la salud humana, derivados de la dispersión de partículas que contienen metales, pueden ser el resultado de varias rutas de exposición, incluida la inhalación de partículas transportadas por el viento y la ingestión de tierra contaminada, particularmente para niños, o la contaminación de alimentos, debido a la disposición del viento o partículas transportadas por el agua sobre el suelo o áreas verdes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha estimado que los costos de remediación para los sitios de minería superan los 7.800 millones de dólares para tan solo 63 sitios en los Estados Unidos. Debido a esta problemática, 3 instituciones de educación superior, el Instituto Tecnológico de Parral, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la Facultad de Zootecnia y Ecología, decidieron realizar un proyecto en común con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Convocatoria de Atención a Problemas Nacionales. Este proyecto fue evaluado y se concedió el financiamiento desde el año 2018. El proyecto consiste en 3 etapas principales. La primera es el proceso de fitoestabilización, donde se utiliza una cubierta vegetal sembrada directamente en los jales. El desarrollo de las especies vegetales actúa para inmovilizar a los metales en la raíz de la planta. Además, ayuda a reducir los procesos de erosión y levantamiento de polvo por acción del viento y del agua.
La siembra directa por sí sola no es posible para muchos sitios debido a la posible condición ácida y al alto contenido de metales que impiden la germinación y el crecimiento de las plantas. Otra complicación es la necesidad de especies de plantas tolerantes a la sequía, que generalmente se atan a las condiciones alcalinas que se encuentran en la mayoría de los ambientes áridos. Así, el proceso de fitoestabilización debe ser complementado mediante la adición de composta y sólidos, cal y fertilizantes. Esto se le conoce como enmiendas. Para el presente proyecto se decidió utilizar un sustrato, el cual es una combinación del mismo suelo contaminado con jales mineros abandonados, más composta y un cierto porcentaje de zeolita. Además, se eligieron 8 especies vegetales nativas del estado de Chihuahua, para observar cuáles son las mejores para las condiciones áridas que prevalecen en el estado. Debido al número de variables y la cantidad de repeticiones requeridas para lograr una representatividad estadística, el diseño de experimentos consiste en 192 parcelas, las cuales se instalan e implementaron en un sitio experimental de presa de jala abandonada. Después de la siembra y el observar la emergencia de las especies vegetales, se ha implementado la técnica de trasplante para observar y comparar, todo con el objetivo de buscar el mejor comportamiento. Igualmente, como parte de la generación de tecnologías de tratamiento, se ha desarrollado el diseño de un prototipo para el tratamiento de drenes ácidos, el cual tiene la característica de ser móvil para poder ser transportado de manera fácil entre ciudades. Finalmente, la tercera parte consistió en adquirir diversos drones, los cuales nos permiten monitoreo ambiental eficiente mediante imágenes de alta definición. Además, permite la medición de concentración de diferentes tipos de gases e imágenes multiespectrales para poder monitorear también el material particulado suspendido, conocido como PM10 y PM2.5. Estos drones cuentan con una considerable autonomía de vuelo, así como una considerable capacidad de carga. Además, nos permiten montar de manera sencilla distintos tipos de sensores, así como modificar el software mediante programación para poder mejorar las rutas de vuelo y lograr una coordinación entre los drones. También se adquirieron impresoras 3D para fabricar soportes y repuestos necesarios de los drones. Para eficientar el uso de los drones, también se adquirieron estaciones de trabajo con altas prestaciones para procesar la gran cantidad de información que se obtiene con el uso de estas plataformas móviles. De los primeros resultados obtenidos con los drones se puede mencionar un ortomosaico de alta definición del sitio, en el cual se barre el sitio experimental de fitoestabilización. Además, con el uso combinado de una cámara multiespectral de 5 bandas, se puede observar tanto las condiciones iniciales del experimento como la evolución del mismo, conforme se va desarrollando la cobertura vegetal. Esta cámara multiespectral nos da diversos índices de reflectancia, los cuales nos ayudarán para el control del experimento. Además, con el uso de las imágenes de alta definición, nos permitirá poder obtener mediciones rápidas de la evolución de la cobertura vegetal. Una de las partes claves del uso de drones es el monitoreo en tiempo real del material particulado, el cual consistirá en montar en los drones diversos sensores de partículas, los cuales primeramente tendrán que ser recalibrados con sensores de partículas de uso industrial. Para esto se tendrá que montar un experimento, el cual con una fuente de partículas conocidas nos permita obtener curvas de calibración. Los experimentos en campo con fuentes generadoras de partículas controladas por nosotros mismos, para poder hacer una correlación de la dispersión de las partículas con las trayectorias que realicen los drones. Para ello se usará software de simulación en fluidos, el cual nos permite visualizar y estimar en 3 dimensiones la emisión de los contaminantes que están suspendidos en el aire. Finalmente, todos los datos recolectados por estos drones serán mandados a estaciones de trabajo en tierra, en grandes bases de datos almacenadas en la nube, para su posterior procesamiento y almacenamiento final. Para ello se utilizará la tecnología de telecomunicación para poder cubrir grandes distancias. Finalmente, los resultados esperados serán una cobertura para remediación del sitio, una red completa de drones, los cuales nos estén monitoreando de manera constante la calidad del aire de los sitios. Muy bien. Voy a continuar con la presentación. Ese es un video que quería mostrarles porque
resume muy bien todo lo que es el proyecto, me parece. Y ahorita ya tienen que ver mi presentación, ¿es así? ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. Gracias. Y bueno, más o menos eso resume todo lo que es el proyecto. Ya ahora sí ya saben de qué va el proyecto, ¿no? Atiende más que nada jales mineros abandonados. Estos jales mineros en Chihuahua están presentes en muchas partes. Ustedes yo creo que ya han visto algunos. Algunos son ácidos y otros son alcalinos. Los alcalinos son los que ya llevan más tiempo, muchísimo más años, y están muy intemperizados. Entonces la lluvia, el viento y todo esto provoca no solamente que pues que se estabilice químicamente, ¿no? Que pierda esa acidez, sino que también el polvito que suelta se suspende y forma parte del polvo local. Dependiendo de esa concentración de contaminantes que tenga ese polvo, pues pueden ser los problemas a la salud, ¿no? En la población, no solamente en la población, sino en las especies vivas, ¿no? Y se ha visto que las coberturas vegetales son una forma muy eficiente para poder evitar este tipo de contaminación. En este caso, aquí está, no sé si ustedes alcancen a ver la cita de aquí abajito. ¿Sí la pueden ver ustedes? Espero que sí. Pero bueno, ¿no se ve? No, bueno, yo no. Ah, muy bien. Déjenme ver si puedo. Bueno, es de Gil Loaiza del año pasado y habla justo de este tipo de coberturas, ¿no? De la posibilidad de usar este tipo de coberturas. En esta otra investigación habla más que nada de lo que es la fitoacumulación. Recordemos que pues, nuestro enfoque es fitorremediación y se puede llevar de cabo de muchas formas, ¿no? La fitoacumulación es simplemente que el contaminante quede en la planta, ¿no? Quede ahí fijo. Y puede ser de muchas formas, puede ser solo en raíz o puede ser en la parte aérea. Y bueno, lo que sí se ha visto es una tendencia clave de que pues siempre vamos a tener mucha concentración en el suelo, luego menos concentración en raíz y luego un poco menos en las hojas, ¿no? Más o menos así va la distribución de la concentración. Sin embargo, dependiendo de la especie vegetal y la interacción con las otras especies químicas o los contaminantes que existan en el suelo, puede variar ese comportamiento. Y bueno, cuando hay especies acumuladoras, tenemos un problema en el que pues esa especie va a estar llena del contaminante. Que bueno, pues entonces ese tipo de especie, ¿cómo se puede manejar? Pues se tiene que manejar como residuo peligroso o se debe de dar un tratamiento posterior para que se pueda usar en otra cosa. Nuevamente regresamos a este esquema del uso del ciclo cerrado de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, GONG en el 2018 propone el uso de lo que son los residuos de fitorremediación para estabilizar los contaminantes, pero los llevan a pirólisis. Entonces, ya en pirólisis, o sea, a temperaturas de 700 grados o más, están obteniendo un polvito que incluso pueden usar para usar o sintetizar lo que son toners de impresoras, ¿no? Bueno, eso es un buen ejemplo de estos enfoques enfoque de cero residuos o de reciclar o recircular los materiales. Pero bueno, ya en términos de nuestro trabajo vimos las dos posibilidades, ¿no? Que es fitoestabilización y la fitoacumulación. La fitoestabilización es que se quede en suelo, que se fije en suelo, no necesariamente lo toma la planta. Si lo llega a tomar, solamente se queda en raíz. Y la otra es fitoextracción o fitoacumulación, que sí, ahí sí permean toda la planta. Y hay muchos artículos, varios artículos pues o investigaciones que tratan justo de esto, donde se toman especies endémicas y se buscan las especies que extraigan esos contaminantes. Pero el problema de esto es que ya sabemos, ¿no? Nada más estamos moviendo la contaminación de un lugar a otro. Entonces, nuestro enfoque principal es fitoestabilización. Sin embargo, pues hay que observar cómo se comportan las especies. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que las raíces justo son las que almacenan la contaminación. Y bueno, estos estudios vienen inspirados tanto por parte del Tecnológico de Parral como parte de la universidad con la Facultad de Zootecnia por estudios previos. Uno de los estudios previos de aquí de la facultad fue una de las estudiantes de ingeniero en ecología, Elvia Vaca, en el 2016 se titula con una tesis que justo trabaja los jales mineros abandonados que están aquí muy cerca en las laderas de San Guillermo. Esos jales son ácidos. Entonces necesitan un tratamiento muy especial donde utilizamos
una cobertura con zeolita, suelo limpio y la especie que estábamos en ese momento estudiando. Vimos resultados muy interesantes y por eso nos impulsó a seguir trabajando, ¿no? Pero ya si seguimos trabajando también tenemos que pensar en este enfoque práctico, ¿no? O sea, obviamente estudiar el comportamiento de la planta es muy interesante, pero también la otra parte es, bueno, ya que tengamos la especie que sí fitoestabiliza o que de alguna forma en alguno de los procesos metabólicos le baja lo que es la toxicidad, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos estudiar todos estos comportamientos y además, económicamente hablando, necesitaríamos también considerar todas estas características, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Pues falta bastante trabajo, que es interdisciplinar y también puede ser transdisciplinar. Y bueno, vamos a ver, ya no voy a platicarles tanto de eso, quiero ir a los resultados para no comerme el tiempo con toda la teoría. Pues básicamente estuvimos trabajando en los jales mineros abandonados de la mina Prieta de Parral. Muy cerca del Foro Villista estaba el sitio experimental. Ahí se establecieron las 192 parcelas que debido a que utilizamos 6 tratamientos con estas composiciones tanto de composta como de zeolita, tuvimos que hacer, bueno, pues un diseño al azar donde acomodamos todos estos experimentos para no tener efectos por la posición de la parcela. Y bueno, todo el proceso de acondicionamiento de sitio y siembra se llevó a cabo en conjunto. Muchísimos estudiantes ayudaron, profesores, todos los profesores colaboradores, técnicos, y bueno, ahí está el doctor Raúl también, está Carlos Monzón, Fátima, Adelina, Rocío, todos nuestros estudiantes, Adrianita, Diana Reina. Diana, por ejemplo, no participó ahí, pero ahora está justo apoyándome en lo que es el análisis de los datos. Entonces, si se fijan, es un proyecto muy grande, entonces cada parte que se fue desarrollando del proyecto, ahí ya se pueden ver todas las parcelas bien establecidas y sembradas y regadas. Y bueno, después de que ya se estableció todo el proyecto, a 54 días posteriores se mide lo que es la emergencia. Entonces, para esto se hizo un análisis estadístico y se encontraron resultados muy interesantes para 5 especies, que es navajita, punta blanca, tempranero, gigante y alcalino. En ese momento eran esas especies solo en emergencia, 54 días, como les comento. Sin embargo, el estudio continuó, ¿verdad? Aquí, hasta este momento en la emergencia nos llamó mucho la atención que para T4 y T2, bueno, se obtuvieron resultados muy, muy interesantes, ¿no? Y T2 y T4 son justos los porcentajes de mayor de zeolita, porque estas coberturas que estamos trabajando, como les digo, tienen composta y zeolita, y las dos composiciones que tienen más de zeolita son las que mejor presentaron en emergencia. Y justo dijimos, bueno, vamos a observar cómo va la sobrevivencia, y ya dependiendo de cómo vaya, se puede o no recomendar el porcentaje mayor de zeolita. Nosotros en estudios anteriores, por ejemplo la tesis de Elvia, ya habíamos visto algo así. Habíamos visto que mientras mayor sea el porcentaje de zeolita, favorecía al suelo, solo que en ese momento hasta ahí recurrimos a Hilo, a Isa y a Manahan y vimos que pues es debido a bueno, muy probablemente es debido a esa estructura que le da la zeolita, ¿no? Le da una estructura que facilita el crecimiento de las plantas. Y bueno, eso es por parte de la emergencia. La sobrevivencia se siguió observando. El experimento duró del 2019 a diciembre del 2020. Se hicieron 2 cortes. Se levantó finalmente el experimento en diciembre del 2020 y se hicieron los análisis en la planta y se separó lo que es raíz y parte aérea. Y se calcularon los factores de translocación y acumulación. Acordémonos que nosotros estamos buscando fitoestabilización, pero bueno, si la especie se expresa en una fitoextracción, pues hay que reportarla también. Entonces, aquí tenemos los resultados para el zacate alcalino, donde si se fijan tenemos las 6 especies, bueno, los 6 tratamientos, perdón, y en barra se puede observar los contaminantes que son arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, y me falta un sexto que es el zinc, nada más que el zinc se elevaba mucho y ya se perdía el detalle de los otros elementos. Ahorita lo vamos a retomar en los factores de translocación. Pero si se fijan en el primer corte, yo pongo que es el trasplante,
aquí me equivoqué, es trasplante, es debido a que son solamente las especies, crecieron solamente las especies trasplantadas. Las especies sembradas se pudieron observar hasta el tiempo del segundo corte. Y ahí ya pudimos observar cómo se iba comportando esa concentración de los elementos que estamos estudiando. Son 6 elementos de mayor interés. Aquí está el tercer muestreo, ya el muestreo final, en lo que es el análisis de la planta y el análisis de la raíz. Nuevamente ahí tenemos los metales, pero me gustaría enfocarme un poquito. Bueno, aquí está el suelo. El suelo, si se fijan, está bastante saturado de concentración de metales y del metaloide que es arsénico. Sus concentraciones son muy, muy altas. Y bueno, si nosotros nos fijamos en lo que son los factores de translocación y factores de acumulación, ¿qué quiere decir esto de factores de translocación? Pues es dividir lo que es la concentración que estamos encontrando en la parte aérea de la planta entre la concentración en la raíz. Entonces, si el valor da mayor a 1, quiere decir que está traslocando, que se está yendo hacia la parte aérea. Entonces, bueno, si estos elementos fueran tóxicos, pues no se puede recomendar para que esas especies se usen pues para unas cosas que se tengan que ingerir, ¿no? Por ejemplo, para producción animal, pues no podríamos recomendarlo. Pero si no llega a traslocar, si solo lo llega a fijar, sobre todo las especies que sean tóxicas, bueno, entonces ahí sí podríamos tener una especie que sí sería potencial fitoestabilizadora. Entonces, bueno, si se fijan, aquí tenemos que el zinc y el cobre sí se trasloca. Ahí nada más tendríamos que hacer la siguiente etapa de estudiar la especiación del cobre, pero hasta el momento el zinc y el cobre no es tan tóxico como lo es el plomo, el cadmio o el cromo. Y este es muy interesante, todavía estamos analizándolo, pero por ejemplo en el caso del arsénico solo hubo una traslocación en el tratamiento 1, 3 y 4. Y aquí nuevamente les recuerdo de cómo están compuestos los tratamientos. En la acumulación, si se fijan, tenemos aquí el comportamiento, nuevamente los valores mayores a 1 son los que nos interesan. Y aquí los tenemos, ya discriminé en la tabla, en la gráfica, para nada más mostrarles de 1 para arriba, donde vemos que el zinc, el plomo y el arsénico, si hay una traslocación, bueno, no, perdón, una acumulación, si hay una acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que se está acumulando en la planta, pero no necesariamente en la parte aérea, puede ser que se esté quedando en la raíz debido a estas observaciones. Si sale más en parte aérea, quiere decir pues bueno, se está quedando en esta porción. En raíz se está quedando, bueno, en raíz no hay tanto problema porque estas especies son perennes, simplemente quiere decir que el siguiente año van a volver a salir. Y bueno, va a continuar el proceso de remediación. Eso está bastante bien. Eso lo habíamos visto desde la emergencia con el caso del zacate alcalino. Era una muy buena expectativa. La otra especie que vimos que tarda en emerger y tarda en establecerse, pero a largo tiempo su cobertura es muy buena, es el chamizo. Y en el chamizo, pues nada más les presento lo que es el factor de traslocación y el factor de acumulación, más o menos para que se den una idea. Si se fijan en factor de traslocación, tenemos que el zinc y el cobre son los que están traslocándose en la planta. Y para lo que es arsénico, plomo, cadmio y cromo, el valor es mucho menor a 1, por lo tanto, la planta no está, el chamizo no está pasando estos contaminantes hacia la parte aérea. Por lo tanto, podría ser, tiene un muy buen potencial para ser fitoestabilizadora. Y si vemos en el factor de acumulación, que es justo ver cuántos elementos o cuántos minerales se quedan en la parte aérea y en la raíz, o sea, en la planta, con respecto al suelo, podemos observar que nuevamente es zinc y cobre, los dos elementos que más acumulan. Y se quedan fuera arsénico, cadmio, cromo y plomo. Entonces, bueno, esto es muy, muy interesante para los resultados del experimento. Nuevamente, chamizo es una especie que sí podemos considerar con un potencial fitoestabilizador. Todavía falta hacer muchos análisis porque, como se dieron cuenta, son 192 parcelas y bueno, ahorita pues les estoy compartiendo solamente 2 especies por el tiempo. Y bueno, el trabajo continúa, vamos a analizar las otras 6 especies
también vamos a realizar la parte estadística, el estudio estadístico por cada especie, por tratamiento, por metal o metaloide y sus posibles interacciones. Y también de ahí vamos a poder discriminar y podemos observar en este experimento bajo estas condiciones con jales mineros abandonados de este sitio, cuáles son las especies fitoestabilizadoras y fitoacumuladoras que se recomendarían. Y pues, con esto podríamos tener conclusiones parciales, ¿no? En las que pues podríamos decir que el chamizo y el zacate alcalino, debido a este comportamiento, pues tiene un potencial fitoestabilizador interesante. Y también en campo se observó una cobertura vegetal importante. Entonces, bueno, eso las hacen unas muy buenas candidatas para fitoestabilizadoras, para que se consideren como fitoestabilizadoras. Y mis agradecimientos eternos a todos los colaboradores del proyecto, que han sido colaboradores, muchos profesores, muchísimos, y estudiantes de licenciatura y posgrado, estudiantes del servicio social, algunos ya se titularon, algunos ya están trabajando incluso. Y hay también voluntarios de Ciudad de Parral. Y aquí pues menciono también a nuestros colaboradores del Tecnológico de Parral. Y bueno, aquí están todos nuestros estudiantes que son bien aplicados, la verdad. Y bueno, aquí me permito compartirles algunas imágenes de todo el equipo de trabajo. Y tanto de Parral como de aquí de la UACH. Todos, pues gracias a todos ellos es que están, y todavía me faltan algunos porque algunos no se dejaron retratar, entonces bueno, todavía me faltan algunos. Aquí podemos ver las raíces del zacate alcalino, cuando levantamos el experimento, pueden ver que son bastante frondosas, y las del chamizo. Pues sí, estaban bien establecidas, pero pues desafortunadamente tuvimos que levantar el experimento porque pues la mina ya requería lugar. Fue un convenio con la mina de Cuanzamex allá en Parral. Y bueno, creo que no me pasé del tiempo. Eso es todo. Si hay preguntas o algún comentario, con gusto lo escucho. Gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede hacerlo a través de Facebook o a través del chat, o puede abrir su micrófono. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, esos jales, ¿de qué material era? ¿Estaban sacando oro, plata o qué material estaban sacando en Sí, esa mina? así es, oro y plata en Oro y plata. épocas antiquísimas de la colonia casi. Ah, ok. Entonces, igual los procesos no estaban tan actualizados como ahora. Exactamente. Oh, Incluso ok. algunos de ellos tenían fracciones importantes de metales preciosos. De hecho, esos jales los está reprocesando Cuanzamex. Entonces van a Ok. obtener otros jales con menos cantidad de metales preciosos. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Bueno, me permito llamarle maestra porque fui alumno en algún momento de usted. Claro, con gusto. Mi nombre es Carlos Pérez y he Hola, estado Carlos. trabajando en el ámbito de la remediación, pues vulgarmente llamada para mí, ¿verdad? Porque no lo hago como ustedes. He estado trabajando en algún cierre minero alguna vez, con jales también, jales mineros. Y mi pregunta sería, si usted quisiera replicar este trabajo, pero aplicado ya en un estudio de caso. Oh, sí, felices. Sí, claro. Sí. De hecho, este estudio por otro estudiante se está replicando nada más ciertas especies y ciertos tratamientos en la mina de Naica. El estudiante Alfredo Contreras de la maestría en Ecología y Medio Ambiente, y los invito a la maestría por si alguien gusta. Ahí tenemos el programa en PNPC en CONACYT. Y sí, ahí lo estamos reproduciendo, y sí, claro, estamos en la mejor de la disposición de replicar el estudio en los sitios que nos inviten.
Perfecto, sí, no, pues ya con eso que me dice es de gran ayuda para mí. Si me permite ponerme en contacto con usted, Claro, sí. ¿a dónde? ¿En su Facebook está bien o algún correo? Sí, L Cortés con ese. No se ve mi correo ahí, ¿verdad? Déjenme ver si puedo. Tiene su nombre completo nada más. Ajá, déjenme ver si puedo volver a compartir aquí. No sé por qué no se ve. Pero es lcortés con ese @wash.mx. Mm, No sé si lo pesco. También puede ser por Facebook, si tienes mi Facebook, adelante. Perfecto. Por- Sí, pues más que nada me interesaría también pues compartir algunas experiencias de modo visual, ¿no? Porque no tengo los datos científicos y si podría hacer algunas aportaciones para enriquecer tanto mi parte de ejecución como la suya de experimental, encantado también. Sí, sí, claro, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues le agradezco la No, al participación contrario, que me dejó gracias. tener acá, y pues por mi parte, pues felicidades, está muy bien y está muy completa su información. No, muchas gracias y ojalá podamos colaborar. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Una doctora, hay una pregunta en Facebook, doctora, de la doctora Sandra. Dice, gracias, Leonor, un proyecto muy interesante y útil. Y pregunta, ¿cuál sería una manera para para que los estudiantes participen desde el punto de vista de la educación ambiental? Oh, sí, Sandra. De hecho, Sandra es la colaboradora estrella ahí del proyecto. Qué bárbara. Ella nos está ayudando muchísimo con lo que es pues este estudio de análisis costo-beneficio. Porque pues esta es la tecnología de remediación. Ahora falta vendérselo a las personas para que, si me explico, para que se realice, ¿no? Entonces, Sandra nos está ayudando muchísimo en esa parte. Y sí, definitivamente los estudiantes y todas estas formadores ambientales o educadores ambientales pueden ser muy claves en la difusión del proyecto o de este tipo de proyectos o de este tipo de esfuerzos, ¿no? Y sobre todo también, yo diría, incluso me atrevería a decir que los formadores ambientales o los educadores ambientales podrían no solamente platicar de estos proyectos que son muy técnicos, pero pues también son más o menos son fáciles de entender, creo yo, sino que también que las personas tomen conciencia de la peligrosidad de este tipo de materiales, porque luego la percepción ambiental es, o sea, uno ve ahí la basura o ve ahí uno los residuos peligrosos y ya como los ve y los ve, ya la percepción ambiental, lo que le decimos, ese grado de peligrosidad lo perdemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los educadores ambientales pueden tener un papel muy interesante. Y no para satanizar a estos residuos, claro que no, más bien para ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Todas las opciones que pueden haber y sobre todo en estos enfoques, ¿no? de análisis de ciclo de vida de los materiales en estos ciclos cerrados y de economía circular, sí se puede, claro, ¿no? Sí, estaría muy interesante, incluso los educadores ambientales podrían dar pláticas o trabajar incluso, no con el material, eso sí no lo recomendaría, no con el material directamente, pero sí con infografías y cosas, ¿no? Que sí, sería muy, muy interesante y le daría un impulso a estas estrategias, ¿no? Que uno luego a veces como académico hasta ahí se queda, y pero falta, ¿no? Falta difundir toda esta información. Sí, muchas gracias, doctora Sandra. Otra pregunta, doctora, de Mario Guerra, dice, ¿por qué no utilizaron microbiología como lo podría ser Azotobacter o micorrizas? Sí, de hecho estamos trabajando con microrisas. ¿Qué te cuento? Sí, sí, eso es lo que sigue, por supuesto. Ese es otro trabajo, ese pues sí, si invitan a Pravda, ella es la que está trabajando esa parte, es una de mis estudiantes de doctorado. Y sí, ella está trabajando con micorrizas. En este trabajo se hizo algo de microbiología, lo hizo Fátima. Nada más que bueno, pues como el proyecto era tan grandote, nos quedamos hasta cierto nivel, pero sí, se puede hacer mucho de se puede hacer microremediación, eh, ya más enfocado a cosas biotecnológicas, sí se puede, pues sí, 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 definitivamente se puede. Es más costoso, no les voy a mentir. Se me hace un poquito más difícil que las industrias mineras lo adopten, pero pues bueno, se tienen que hacer estos desarrollos, definitivamente.
Muy bien, doctora. Y hay otro aquí en el chat de Zoom, dice Mirna Cedillo, ¿cómo marca o delimita el área para que la fauna silvestre no consuma las plantas? ¿Me la puedes repetir? Me emocioné de que escuché que era Mirna, perdón. ¿Cómo marca o delimita el área para que la fauna silvestre no consuma las plantas? ¿Cómo marca o delimita el área para que la fauna está cercada, todo está cercado. Ujú. Así es, está todo cercado. Sí, sí, estos experimentos deben de estar controlados. Sí, sí, por supuesto. Ujú. Gracias, qué excelente participación. No sé si alguien más. Ay, no, tan linda. Mirna trabajó también con nosotros, pero ella trabajó con arsénico. Y ella trabajó también con los jales mineros de estos jales mineros abandonados de laderas de San Guillermo también. Sí. Gracias, Mirna. Saludos. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí se entendió? No es cierto. Quedó muy claro, doctora. Qué bueno. No hay más preguntas. Yo nada más preguntarle, doctora, ya con base en los resultados que se obtuvieron, ¿están pensando en trabajar o ya tienen alguna que nos platicara si ya hay algunas mineras que estén interesados en aplicar esta tecnología pues sí, en sitios donde ellos hayan contaminado, ¿no? O hayan hecho el cambio de uso de suelo? Sí. Ahorita estamos en gestión, ¿verdad? Con esta misma mina, con Cuanzamex, para que justo puedan aplicar este tipo de cobertura, pero ahora en los jales mineros que ellos ya están reprocesando, o sea, a partir del reproceso que hicieron, se vuelven a generar jales mineros, es lo normal. Entonces, bueno, la ideal sería que ellos pudieran aplicar esta tecnología. Para esto, nosotros tenemos una tarea que es elaborar lo que es el paquete tecnológico. Entonces, bueno, pues ahí tenemos varias cosas que hacer. Tendremos que terminar lo que es la investigación, ¿verdad? Porque todavía estamos haciendo el análisis de datos y después elaborar el paquete tecnológico. Por esto de la propiedad de autor y estas cosas, sobre todo pues por la universidad, obviamente, porque es conocimiento que se está generando en la universidad. Y ya una vez así, pues ya se puede vender fácilmente a las industrias mineras. En lo personal, bueno, en Parral, los compañeros, los colegas tienen mucha vinculación con lo que es las industrias mineras. Y por nuestra parte, en la universidad tenemos también vinculación con IMSA, por ejemplo, y con Fresnillo PLC. Y bueno, sí existen canales para poder nosotros vender, ¿verdad? Estas ideas, sobre todo que se usen, ¿no? O sea, no tanto es la venta, sino el uso de estas tecnologías, pues para resolver estos problemas que ya tienen mucho tiempo. No, pues muchas felicidades, doctora. No, gracias. Muchas gracias. Que genere más satisfacciones, ¿verdad? Tanto para ustedes y para nuestra institución. Si no hay más comentarios. Bueno, si no hay más, doctora, a nombre del director de la Facultad de Zootecnia, el doctor Carlos Ortega Ochoa, le damos las gracias por esta conferencia y pues la animamos a que siga adelante, ¿verdad? Con el equipo de investigadores que están realizando este tipo de proyectos. Y pues muchísimas gracias, doctora. Ahí le haremos llegar el reconocimiento. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bye bye. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves y el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.